Octubre de 1873. Jake Morrison había cabalgado durante 3 días por el territorio apache. El sol de otoño era un martillo de latón sobre su cabeza, y el polvo del camino se había convertido en una segunda piel. A sus 52 años, se sentía un hombre desgastado por el tiempo y las guerras indias. Cada milla recorrida dejaba un nuevo surco en su rostro curtido y en su alma cansada. No cabalgaba por oro ni por gloria. Esas eran fiebres de juventud que hacía mucho habían abandonado su sangre. Cabalgaba para cumplir una promesa, un juramento hecho 10 años atrás junto al lecho de muerte de su mejor amigo, Daniel. Le había dado su palabra de que cuidaría de su esposa, Sarah, y de su hijo, el pequeño Billy. Ahora, el cañón se abría para revelar el polvoriento asentamiento de Redemption Creek, un lugar que no había visto en una década pero que ahora representaba el final de su largo viaje y el comienzo de su verdadera prueba. Su caballo, un robusto roano de Kentucky, resopló al sentir el agua cercana, y Jake le dio una palmada en el cuello, sus ojos fijos en la calle principal del pueblo. La tensión flotaba en el aire, tan espesa como el calor. Los hombres en el porche de la cantina dejaron de hablar para observarlo. Sus miradas eran duras y desconfiadas. No era la bienvenida que un hombre esperaba, pero era la que el oeste solía ofrecer a los extraños. Jake desmontó frente a la oficina del sheriff. El crujido del cuero de su silla fue el único sonido en el silencio repentino. Vio la estrella de sheriff en la puerta y un nombre pintado con torpeza debajo. ¿Harlan Cole? Un nombre que no reconoció. El sheriff anterior había sido un hombre decente. Este cambio era el primer presagio de que algo andaba mal en Redemption Creek. Jake sabía que las promesas a los muertos eran las más sagradas. Un código no escrito que separaba a los hombres de honor de los que no lo eran. Al mirar la calle polvorienta, sintió el peso de esa década transcurrida y el peso aún mayor de la palabra que había dado. No sabía qué encontraría, pero una cosa era segura. Había venido a saldar una deuda de honor, y se preguntaba si el precio de mantener esa promesa sería simplemente su paz o algo mucho más costoso, como su propia vida. El código del honor que había guiado a Jake Morrison durante toda su vida era una cosa simple y directa, forjada en los campos de batalla y endurecida en la soledad de la frontera. Un hombre era su palabra. Todo lo demás era secundario. Al caminar por la calle principal de Redemption Creek, sus espuelas resonando contra el paseo de madera, cada paso era un recordatorio de ese código. Se dirigió primero a la tienda general, un lugar donde el pulso de un pueblo a menudo se sentía con más claridad. El tendero, un hombrecillo calvo con un delantal manchado, lo miró con recelo por encima de sus gafas. Jake pidió una bolsa de grano para su caballo y un poco de café. Su voz era grave y tranquila, la de un hombre que no malgasta las palabras. Preguntó por la viuda de Daniel, Sarah y su hijo Billy. La expresión del tendero se agrió, sus ojos se desviaron hacia la oficina del sheriff al otro lado de la calle. Le informó a Jake, en un susurro apenas audible, que las cosas habían sido difíciles para Sarah. Después de la muerte de Daniel, habían aparecido deudas, papeles firmados que nadie recordaba. El sheriff Harlan Cole se había encargado personalmente de los asuntos, y de alguna manera la próspera granja de Daniel había terminado bajo el control del sheriff, como pago por esas deudas falsificadas. El tendero añadió que Cole no se había detenido ahí. Ahora tenía la intención de casarse con Sarah. Una forma de consolidar su control sobre la tierra y silenciar cualquier duda sobre la legitimidad de su reclamo. Jake sintió una oleada de ira fría recorrerle las venas. Esto no era solo una injusticia, era una profanación de la memoria de su amigo. Pagó por sus provisiones con monedas de plata. El sonido metálico fue agudo en la quietud de la tienda. Salió y se quedó en el porche. El sol de la tarde proyectaba largas sombras. Vio a un joven saliendo de la herrería. Era alto y delgado, con el mismo cabello rubio y los hombros anchos de su padre. Era Billy. Ya no era un niño, sino un joven de 17 años que se esforzaba por ser el hombre de la casa. Jake observó cómo el muchacho caminaba con una determinación silenciosa, llevando una herradura nueva. Había orgullo en su porte, una decencia heredada que el polvo y la pobreza no podían ocultar. En ese momento, 2 ayudantes del sheriff salieron de la cantina. Sus andares eran arrogantes y sus rostros estaban enrojecidos por el alcohol. Se interpusieron en el camino de Billy, empujándolo con rudeza. Jake vio cómo el muchacho se enderezaba, sin inmutarse, y les decía que lo dejaran en paz. La confrontación fue breve pero fea. Uno de los ayudantes acusó a Billy de mirarlo mal, una excusa tan vieja como las colinas. Jake dio un paso adelante.
su mano descansando casualmente cerca de la culata de su Colt 45, un revólver del ejército que había sido su compañero constante durante años. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente. Los ayudantes lo miraron, evaluando al extraño canoso con la mirada fría y el arma gastada. Vieron algo en sus ojos, la calma peligrosa de un hombre que había visto demasiada violencia como para temerla, y retrocedieron, murmurando amenazas. Billy asintió a Jake en silencioso agradecimiento antes de seguir su camino. Jake sabía entonces que la promesa que había hecho era más que cuidar de una viuda y un niño. Era defender el legado de un hombre bueno contra la codicia que amenazaba con consumirlo todo. Más tarde esa tarde, Jake cabalgó hasta la pequeña cabaña en las afueras del pueblo, donde ahora vivían Sarah y Billy. La granja que Daniel había construido con sus propias manos se veía a lo lejos, en una colina, ahora ocupada por los hombres de Cole. La cabaña era pequeña y ordenada, pero la sombra de la pobreza se cernía sobre ella. Sarah salió al oír el caballo. Era más delgada de lo que la recordaba, y había líneas de preocupación alrededor de sus ojos, pero aún conservaba la misma gracia y fortaleza que Daniel siempre había admirado. Lo reconoció al instante, y una mezcla de alivio y temor cruzó su rostro. Lo invitó a entrar, y durante la siguiente hora, sentados en la humilde mesa de la cocina, ella le contó toda la historia. Habló de la crueldad de Harlan Cole, un hombre que había llegado al pueblo hacía 5 años y que lentamente había extendido su red de poder como una araña. Cole no era un simple matón, era astuto y paciente. Usaba la ley como un garrote, torciéndola para servir a sus propios fines. Había comprado a los hombres clave del pueblo, intimidado a los honestos y gobernado con un miedo silencioso. La historia de las deudas era una mentira descarada. Daniel nunca había sido un hombre que debiera dinero. Pero los documentos de Cole, con la firma falsificada de Daniel, habían sido suficientes para que el juez itinerante, un hombre en el bolsillo de Cole, le concediera la propiedad. Sarah había luchado, pero se encontró sola. La gente del pueblo tenía miedo de hablar. Ahora Cole la presionaba para que se casara con él, amenazando con echarla a ella y a Billy del territorio si se negaba. Jake escuchó en silencio. Su rostro era una máscara de granito. Cada palabra de Sarah era un carbón ardiente en su conciencia. Había llegado tarde, 10 años tarde. Mientras estaba sentado allí, bebiendo el café amargo que ella le ofrecía, vio el rifle Winchester modelo 1866 de Daniel colgado sobre la chimenea. Era el rifle que habían usado juntos en tantas cacerías. Era un símbolo de todo lo que Daniel había sido. Un proveedor, un protector, un hombre de bien. Verlo allí, inerte, mientras su familia era amenazada, hizo que la determinación de Jake se solidificara como el acero. No se trataba solo de la tierra o del dinero. Se trataba del honor de un amigo y de la seguridad de su familia. Harlan Cole había cometido un grave error. No había contado con que un viejo soldado, cansado del mundo, aparecería para cumplir una promesa hecha mucho tiempo atrás. Jake le dijo a Sarah que no se preocupara, que él se encargaría de Cole. No le dijo cómo. No hizo grandes promesas de violencia. Simplemente le dio su palabra, y para un hombre como Jake Morrison, eso era más vinculante que cualquier contrato escrito. Cuando se fue esa noche, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Sabía que se avecinaba una tormenta. Harlan Cole era el sheriff, tenía la ley de su lado, o al menos una versión retorcida de ella. Tenía hombres, armas y el miedo de todo un pueblo como su escudo. Jake estaba solo. Era un hombre contra un sistema corrupto, pero tenía algo que Cole no podía entender. Un código de honor que no se podía comprar ni intimidar. Y tenía la memoria de un amigo que merecía justicia. Esa noche, en lugar de buscar una habitación en el hotel, Jake acampó en las colinas sobre el pueblo, su roano pastando tranquilamente cerca. Con su silla de montar como almohada y las estrellas como techo, observó las luces de Redemption Creek. Parecía un lugar pacífico desde la distancia, pero él sabía la verdad. Sabía que debajo de esa calma aparente, la injusticia estaba echando raíces profundas, y sabía que él era el único que podía arrancarlas. La noche trajo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Pero no era el frío lo que mantenía despierto a Jake. Era el peso de la decisión que tenía por delante. Podía tomar a Sarah y Billy y huir, desaparecer en el vasto territorio y empezar de nuevo en otro lugar. Era la opción segura, la que evitaría el derramamiento de sangre. Pero huir significaría abandonar la tierra de Daniel, su legado, y permitir que la corrupción de Cole ganara. Significaba romper el espíritu de su promesa, aunque técnicamente la cumpliera. La otra opción era quedarse y luchar.
Luchar contra un sheriff corrupto en su propio pueblo era una locura, una invitación a una tumba sin nombre. Pero era la única forma de honrar verdaderamente a su amigo. Era la única forma de devolverle a Sarah y a Billy lo que les habían robado. Al amanecer, con la primera luz gris pintando el horizonte, Jake había tomado una decisión. No se iría. Se quedaría. No por venganza, sino por justicia. Porque algunas promesas valen más que una vida tranquila, y algunas valen incluso más que la vida misma. La tormenta comenzó a gestarse al día siguiente, un jueves. Jake bajó al pueblo temprano. Su intención era enfrentarse a Cole. No con un arma, sino con la verdad. Pero Cole era más astuto. Antes de que Jake pudiera llegar a la oficina del sheriff, vio una conmoción cerca de los corrales. El sheriff Cole, un hombre corpulento con una estrella reluciente y una sonrisa cruel, estaba allí con sus dos ayudantes, y entre ellos, con las manos atadas a la espalda, estaba Billy. Cole lo acusaba en voz alta, para que todo el pueblo lo oyera, de robar un caballo. El caballo en cuestión pertenecía a uno de los secuaces de Cole, y la acusación era tan falsa como la firma de Daniel en los documentos de la deuda. Pero en ese territorio el robo de caballos era un delito que se pagaba con la horca. No había necesidad de un juicio largo. Un sheriff podía convocar a un tribunal, obtener un veredicto rápido y realizar la ejecución en cuestión de días. Jake vio la trampa al instante. Cole no solo estaba tratando de deshacerse de Billy, el heredero legítimo de la tierra que codiciaba, sino que también estaba enviando un mensaje a Jake. Estaba demostrando su poder, mostrando que podía hacer lo que quisiera, a quien quisiera. Jake se abrió paso entre la pequeña multitud de curiosos. Sus ojos se encontraron con los de Cole. En la mirada del sheriff había un triunfo burlón. Cole le dijo a Jake que era mejor que siguiera su camino, que esto no era asunto suyo, pero al arrestar a Billy, Cole había hecho que fuera asunto de Jake. Había convertido una cuestión de honor en una cuestión de vida o muerte. Jake miró a Billy. El muchacho estaba asustado, pero se mantenía erguido. La misma terquedad honorable de su padre brillaba en sus ojos. En ese momento la promesa de Jake se cristalizó. Ya no se trataba de proteger a la familia de Daniel, se trataba de salvarla. Cole anunció que el juicio de Billy se celebraría al día siguiente, y que la sentencia, si era culpable, se llevaría a cabo el domingo al amanecer. 3 días. Jake tenía 3 días para desentrañar la red de mentiras de Cole y salvar al muchacho de la soga. Mientras los ayudantes arrastraban a Billy a la celda de la cárcel, Jake se quedó solo en medio de la calle, el polvo arremolinándose a sus pies. El pueblo entero lo observaba. Sus rostros eran máscaras de miedo y apatía. Sabía que no podía contar con ellos, necesitaría aliados, y en un pueblo ahogado por el miedo, los aliados eran más raros que el agua en el desierto. Su primera parada fue la estación de la diligencia. Allí encontró a Sam Washington, un viejo conductor de diligencias de rostro arrugado y ojos sabios. Sam era un hombre negro libre que había visto más del oeste desde el pescante de su diligencia que la mayoría de los hombres en toda su vida. Era amigo de Daniel y conocía la verdadera naturaleza de Harlan Cole. Jake se sentó con Sam en un banco fuera de la estación. El olor a cuero y caballo llenaba el aire. Le explicó la situación sin omitir detalles. Sam escuchó, asintiendo lentamente. Su mirada nunca se apartó del rostro de Jake. Cuando Jake terminó, Sam escupió un chorro de jugo de tabaco en el polvo. Le dijo a Jake que creía cada palabra. Sam odiaba a Cole, no solo por su corrupción, sino por el veneno que había inyectado en el pueblo, enfrentando a vecino contra vecino. Sam no era un pistolero, era un hombre de casi 60 años. Pero su lealtad a la memoria de Daniel era fuerte, y conocía secretos. Sabía de las reuniones nocturnas de Cole con un hombre de negocios de fuera del estado. Un hombre que quería la tierra de Daniel para el ferrocarril que se planeaba construir a través del valle. La granja de Daniel era la clave de todo el plan. De repente, la codicia de Cole tenía sentido. No se trataba solo de una granja, se trataba de una fortuna. Sam también le dio a Jake una noticia que era un rayo de esperanza. El Marshal Federal Tom Richards, un hombre conocido por su rectitud y su tenacidad, debía pasar por Redemption Creek en la diligencia del día siguiente. Estaba de camino a Prescott para un juicio, pero se detendría unas horas. Si podían presentarle a Richards pruebas contundentes de la corrupción de Cole, él tendría la autoridad para intervenir. El problema era conseguir esas pruebas. Los documentos falsificados estaban bajo llave en la caja fuerte de Cole, en su oficina, y los testigos estaban demasiado asustados para hablar.
La tarea parecía imposible, pero ahora había un camino, por estrecho que fuera. Jake y Sam trazaron un plan. Sam usaría sus contactos, los mozos de establo, los herreros, la gente invisible del pueblo que oía y veía todo, para tratar de encontrar a alguien dispuesto a hablar. Alguien a quien Cole hubiera perjudicado y que tuviera el valor de enfrentarse a él. Mientras tanto, Jake se concentraría en la caja fuerte. Necesitaba entrar en la oficina del sheriff, un lugar tan peligroso como un nido de serpientes de cascabel. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía Redemption Creek, Jake se movió como un fantasma por los callejones traseros. Estudió la oficina del sheriff desde las sombras. Vio a los dos ayudantes de Cole bebiendo en la cantina. Sus risas ruidosas resonaban en la noche. Cole estaba dentro de su oficina. Una lámpara de queroseno proyectaba su silueta en la ventana. Jake esperó. La paciencia era una lección que el desierto le había enseñado bien. Cerca de la medianoche, Cole salió de su oficina, cerró la puerta con llave y se dirigió al hotel. Jake le dio media hora antes de actuar. El aire estaba quieto. La luna era una astilla de plata en el cielo. Se deslizó hasta la parte trasera de la oficina, donde una pequeña ventana ofrecía una posible entrada. La ventana estaba cerrada, pero con la hoja de su cuchillo Bowie, Jake trabajó pacientemente en el pestillo. El sonido del metal raspando la madera pareció amplificarse en el silencio. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente, el pestillo cedió. Se deslizó dentro de la oficina, moviéndose con la agilidad silenciosa de un depredador. La habitación olía a tabaco rancio y a whisky barato. La caja fuerte estaba en una esquina, un pesado monstruo de hierro. Jake no era un experto en cajas fuertes, pero había aprendido algunos trucos en el ejército. Escuchó girando el dial lentamente, sintiendo los delicados clics de los vasos. Era un trabajo lento y frustrante. El sudor le perlaba la frente. Afuera, los sonidos de la noche parecían conspirar contra él. El ladrido de un perro lejano, el crujido de una tabla en el paseo de madera. Cada sonido lo hacía congelarse, su mano sobre la culata de su Colt. Después de lo que pareció una eternidad, oyó el último clic. El pesado mecanismo se liberó. Abrió la puerta de la caja fuerte con cuidado. Dentro encontró lo que buscaba, un fajo de papeles atados con una cinta. Eran los documentos de la deuda de Daniel. Al examinarlos a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, vio la torpe imitación de la firma de su amigo. Pero también encontró algo más, un contrato entre Harlan Cole y la compañía ferroviaria, detallando el pago que recibiría una vez que la tierra estuviera asegurada. Era la prueba que necesitaban, la pistola humeante que expondría a Cole por el ladrón y mentiroso que era. Tomó los papeles, cerró la caja fuerte y salió de la oficina tan silenciosamente como había entrado. Se reunió con Sam en los establos, donde el viejo conductor de diligencias lo esperaba en la oscuridad. Sam no había tenido tanta suerte. La gente tenía demasiado miedo. Nadie hablaría. Pero cuando Jake le mostró los papeles, los ojos de Sam se abrieron de par en par. Ahora tenían una oportunidad. Una oportunidad real. El viernes por la mañana, el pueblo se despertó con una nueva tensión en el aire. Cole debió de haber descubierto el robo, porque sus ayudantes patrullaban las calles con las carabinas en la mano. Sus miradas eran más duras que nunca. Interrogaban a la gente, buscando cualquier señal de desafío. Jake se mantuvo fuera de la vista, esperando en la estación de la diligencia con Sam. Sabía que Cole sospecharía de él. El extraño que había aparecido justo cuando sus planes estaban a punto de dar fruto. La diligencia estaba programada para llegar al mediodía. Las horas se arrastraban. Jake podía sentir la soga apretándose alrededor del cuello de Billy con cada minuto que pasaba. Miró hacia la cárcel, una pequeña y sombría estructura de adobe, e imaginó al muchacho sentado en la oscuridad, esperando un destino que no merecía. A las 11:30, uno de los ayudantes de Cole entró en la estación. Se acercó a Jake, su mano descansando sobre su pistola. Le dijo que el sheriff quería verlo. Era una trampa, Jake lo sabía. Si iba con él, nunca llegaría a ver al Marshal Richards. Sam Washington intervino, su voz era tranquila pero firme. Le dijo al ayudante que Jake estaba esperando para comprar un pasaje en la diligencia, que era un cliente y que no iría a ninguna parte hasta que la diligencia llegara. El ayudante vaciló. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente un hombre negro. Pero había algo en la dignidad de Sam, en la forma en que se mantenía erguido, que lo hizo dudar.
En ese momento oyeron el sonido distante de la bocina de la diligencia. La salvación estaba llegando. El ayudante miró a Jake, luego a Sam y finalmente se retiró, murmurando que el sheriff no estaría contento. Unos minutos más tarde, la diligencia de 6 caballos entró en el pueblo, levantando una nube de polvo. Se detuvo frente a la estación con un chirrido de frenos y un tintineo de arneses. La puerta se abrió y bajó un hombre alto y de hombros anchos, con un bigote cuidado y unos ojos grises y penetrantes que parecían verlo todo. Llevaba un abrigo largo y una estrella de Marshal Federal de los Estados Unidos prendida en el chaleco. Era Tom Richards. Jake y Sam se acercaron a él de inmediato. Jake se presentó y sin perder tiempo le explicó la situación. Su voz era baja y urgente. Le entregó los papeles que había sacado de la caja fuerte de Cole. Richards los examinó. Su expresión se endureció con cada página que leía. Escuchó la historia de Jake, la de Sarah, la del arresto de Billy. Su mirada se posaba ocasionalmente en la oficina del sheriff, donde Harlan Cole ahora estaba de pie en el porche, observándolos. Su rostro era una máscara de furia contenida. Richards era un hombre de ley, pero también era un hombre de la frontera. Sabía que los papeles por sí solos podían ser cuestionados, que Cole usaría todos los trucos legales para retrasar y obstruir la justicia. Necesitaba algo más. Necesitaba un testigo. Justo en ese momento Sarah llegó corriendo, con el rostro pálido por la angustia. Le había llegado la noticia de que el Marshal estaba en el pueblo. Se paró frente a Richards y con una voz que temblaba pero que estaba llena de una fuerza recién descubierta, corroboró todo lo que Jake había dicho. Habló de la persecución de Cole, de las amenazas, de la falsificación. Su testimonio, el de una viuda respetada que luchaba por su hijo, era poderoso. Mientras hablaba, una pequeña multitud se había reunido. La gente del pueblo, atraída por la confrontación, observaba desde una distancia segura. Sus rostros todavía mostraban miedo, pero ahora también había una chispa de esperanza. La llegada del Marshal había cambiado el equilibrio de poder. Harlan Cole, al ver que la situación se le escapaba de las manos, decidió actuar. Cruzó la calle con sus 2 ayudantes, sus botas golpeando con fuerza el suelo. Se enfrentó a Richards, exigiendo saber qué derecho tenía un Marshal federal a interferir en los asuntos de su pueblo. Richards, tranquilo y sereno, le informó a Cole que estaba investigando acusaciones de fraude, extorsión y abuso de poder. Le mostró los papeles. La cara de Cole se puso roja de ira. Negó todo. Afirmó que los documentos eran falsificaciones creadas por Jake para incriminarlo. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El viejo tendero, el hombrecillo asustado que le había hablado a Jake en susurros, dio un paso al frente. Con voz temblorosa, dijo que él también había sido víctima de Cole. Que Cole lo había obligado a firmar un documento cediéndole una parte de su negocio bajo la amenaza de acusar a su hijo de un crimen que no cometió. El valor del tendero fue como una chispa en la pradera seca. Otro hombre habló, un granjero que había perdido su pozo de agua por una de las artimañas legales de Cole. Luego otro y otro. La presa del miedo que había contenido al pueblo durante tanto tiempo finalmente se rompió. Una a una, las víctimas de Cole encontraron su voz. Sus acusaciones se unieron en un coro de verdad que resonó en la calle principal. Cole estaba acabado, y lo sabía. En su desesperación cometió su último y fatal error. Sacó su revólver. Pero Jake Morrison estaba preparado. Había estado observando cada movimiento de Cole, cada tic en su rostro. El Colt 45 de Jake pareció saltar a su mano. El movimiento fue un borrón fluido, el resultado de años de práctica y de una docena de situaciones de vida o muerte. El disparo de Jake fue primero, un solo estruendo que rompió el aire. La pistola de Cole cayó al polvo. El sheriff se agarró el hombro, una mancha roja extendiéndose por su camisa. Sus 2 ayudantes, viendo a su líder caído y al Marshal federal mirándolos con ojos de acero, levantaron las manos en señal de rendición. El enfrentamiento no había durado más de 5 segundos. No fue un duelo glorioso como los que se cantan en las baladas. Fue rápido, feo y necesario. Fue la justicia buscando su curso de la única manera que el oeste a veces permitía. Marshal Richards arrestó a Cole y a sus ayudantes. Liberó a Billy de la celda, y el reencuentro entre madre e hijo fue un momento de pura emoción, que hizo que incluso algunos de los hombres más duros apartaran la mirada. Jake se mantuvo al margen, recargando el único cartucho que había gastado. No sentía triunfo, solo un profundo y cansado alivio. Había mantenido su palabra, había enfrentado la tormenta y había salido del otro lado. El precio había sido alto. Había tenido que volver a la violencia que tanto despreciaba. Pero al ver a Sarah y Billy juntos y a salvo, supo que había valido la pena.
El sol del sábado por la mañana se levantó sobre un Redemption Creek diferente. El aire se sentía más limpio, más ligero. El reino de terror de Harlan Cole había terminado. Marshall Richards, antes de partir en la siguiente diligencia para llevar a Cole a un juicio federal, nombró a un sheriff interino, un granjero respetado que había sido uno de los primeros en hablar en contra de Cole. La gente del pueblo, liberada del yugo del miedo, comenzó a hablar entre sí de nuevo, a reconstruir los lazos de comunidad que Cole había intentado romper. Jake pasó el día ayudando a Sarah y Billy a mudarse de nuevo a su granja. La casa había sido descuidada, pero estaba estructuralmente sana. Mientras trabajaban, barriendo el polvo y abriendo las ventanas para dejar entrar el aire fresco, Jake sintió que una sensación de paz se asentaba en él por primera vez en mucho tiempo. Vio a Billy reparar una cerca rota. Sus movimientos eran seguros y eficientes, el orgullo de un propietario brillando en su rostro. Vio a Sarah en el jardín, arrancando las malas hierbas con una determinación feroz, reclamando lo que era suyo. Habían sido heridos, pero no estaban rotos. La tierra, su tierra, los curaría. Esa tarde Jake estaba de pie en el porche de la granja, mirando el valle que se extendía ante él. Sarah se le acercó sosteniendo una taza de café. Se quedaron en silencio por un momento, observando cómo el sol comenzaba su lento descenso. Sarah le agradeció. Sus palabras eran simples pero cargadas de una profunda gratitud. Le dijo que Daniel habría estado orgulloso de él. Le pidió que se quedara. Le dijo que había un lugar para él allí, que podían reconstruir la granja juntos, que podía ser parte de la familia que había salvado. La oferta era tentadora. La idea de dejar de vagar, de echar raíces, de encontrar un hogar en sus años de ocaso, era un bálsamo para su alma cansada. Podía imaginarse una vida allí, una vida de trabajo duro y paz sencilla. Podía ver a Billy crecer y convertirse en un hombre. Podía ayudarlo, guiarlo, transmitirle la sabiduría que había ganado con tanto esfuerzo. Pero mientras miraba el horizonte, hacia los picos distantes que se recortaban contra el cielo morado, Jake supo que no podía quedarse. No era un constructor, era un guardián. Su propósito había sido cumplir una promesa, y la había cumplido. El pueblo ahora estaba a salvo, la familia de Daniel estaba segura. Su trabajo allí había terminado. Era un hombre de la frontera, y su camino siempre lo llevaba más allá del siguiente horizonte. Le explicó a Sarah, con la mayor delicadeza posible, que su camino estaba en otra parte. Le dijo que ella y Billy eran fuertes, que no lo necesitaban, que todo lo que necesitaban estaba allí mismo, en esa tierra, en su propia fuerza y en el recuerdo de Daniel. Le prometió que volvería a visitarlos, y esta vez no dejaría pasar 10 años. A la mañana siguiente, el domingo, el mismo día en que Billy estaba destinado a morir en la horca, Jake se preparó para partir. El amanecer era claro y brillante. Sarah y Billy estaban allí para despedirlo. Billy, con una nueva madurez en sus ojos, le estrechó la mano con firmeza y le dijo que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. Sarah le entregó un paquete de comida para el camino. Sus ojos se encontraron y en su mirada había una comprensión profunda, una aceptación de su decisión. Jake montó en su ruano. Miró por última vez la granja, el humo que salía de la chimenea, el comienzo de un nuevo día. Miró al pueblo de Redemption Creek, un lugar que había encontrado sumido en la oscuridad y que ahora dejaba en la luz. Había llegado buscando cumplir una promesa a un amigo muerto, y al hacerlo le había devuelto la vida a todo un pueblo. Giró su caballo y se dirigió hacia el oeste, hacia el sol naciente. No miró hacia atrás. El sonido de los cascos de su caballo era un ritmo constante, una promesa de nuevas sendas y nuevos horizontes. La leyenda de Jake Morrison en Redemption Creek no se contó en voz alta al principio, se susurró en la tienda general, se discutió en voz baja en la herrería y se recordó en el silencio de los hogares agradecidos. La gente hablaba del extraño canoso que había llegado como un fantasma del pasado, un hombre que llevaba el peso de una vieja promesa. Hablaban de cómo se había enfrentado solo al corrupto Sheriff Cole, no con bravuconería, sino con una determinación tranquila y acerada. Contaban la historia de cómo había desenmascarado la corrupción de Cole, no solo con su arma, sino con la verdad. Los niños que habían presenciado los acontecimientos en la calle principal crecieron escuchando la historia de cómo un hombre de honor se había negado a dar la espalda a la injusticia. Aprendieron que el valor no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Aprendieron que la palabra de un hombre era el fundamento de su carácter. Años más tarde, cuando el ferrocarril finalmente llegó,
trayendo prosperidad y nuevos colonos, la historia se había convertido en parte del tejido del pueblo. Redemption Creek prosperó. Se convirtió en un faro de ley y orden en un territorio a menudo sin ley. La granja de los Morrison, bajo la dirección de Billy, se convirtió en una de las más exitosas de la región. Billy se casó y tuvo sus propios hijos, y a cada uno de ellos les contó la historia del viejo amigo de su abuelo, el hombre que había cabalgado desde muy lejos para cumplir una promesa. Les enseñó lo que Jake le había enseñado a él sin palabras: que hay que defender lo que es correcto, incluso si estás solo. Y así el pueblo que había sido nombrado por una esperanza de redención, finalmente estuvo a la altura de su nombre, no por un acto de Dios, sino por el acto de un hombre bueno que se negó a que el mal prevaleciera. La gente decía que el verdadero nombre del pueblo no provenía de la fe, sino del hecho de que un hombre había redimido el honor de un amigo y en el proceso había redimido el alma de todo el pueblo. En el oeste, donde la vida era dura y la justicia a menudo era un lujo, la historia de Jake Morrison se convirtió en un recordatorio. Un recordatorio de que un hombre, armado solo con su palabra y su valor, podía cambiar el curso del destino. Y así es como se mantuvo el honor. No en grandes monumentos de piedra, sino en las historias contadas de padres a hijos. Un legado de integridad que perduraba mucho después de que el hombre que lo había forjado se hubiera desvanecido en el horizonte.